Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez acá a GPD MMA. Hoy día para la previa del UFC 308, donde Ilia Topuria, la estrella española, la esperanza de Europa, defiende su título ante Max Holloway, aquel que se llevó todas las luces del UFC 300. Y sí, yo creo que incluso por encima de Poatan Pereira va a tratar de volver a convertirse en el campeón en su tercera oportunidad por recuperar el título, esta vez ante el español georgiano Ilia Topuria. Ahora, hoy día no les voy a hablar solo de la pelea principal, sino voy a hacer predicciones de toda la cartelera, porque realmente que este es un evento que es candidato a ser el evento del año. Tenemos, como ya les dije, la pelea por el campeonato de peso pluma, pero también está Robert Whittaker, que se va a convertir en el reto más importante de Khamzat Boros Chimaev. Tenemos a Magomed Ankalaev, que si le gana a Alexander Rakic, ahora sí que sí va a pelear contra Poatan Pereira, porque realmente ya no hay otra que hacer. Y tenemos a uno de los favoritos y que se dice que puede ser un factor importante en los siguientes años del peso medio, Shara Bullet, Shara Magomedov. Y ahora sí, si te gusta este contenido, comparte, suscríbete y comenta, y te voy a estar leyendo para ver si tus predicciones o las mías fueron correctas. Y empezamos. La primera pelea de la cartelera principal es, creo que una de las peleas donde va a estar uno de los luchadores favoritos de los últimos 2 años de la UFC, Sharabutin Magomedov, conocido como Shara Magomedov o para los amigos Shara Bullet, se enfrenta a Armen Petrosyan. Antes que nada hay que decir que Shara Magomedov no lo vamos a ver pelear muy seguido, porque él tiene una condición que es ciego de un ojo. Tiene una historia bastante complicada, ya sabemos que ha tenido controversias con altercados en centros comerciales y demás, pero sobre todo con el tema del ojo. Él sufrió una lesión y producto de esta y de los cuidados que recibió, que realmente en sus propias palabras no fueron los mejores dadas las limitantes económicas, pasó por 8 operaciones y terminó perdiendo la vista de aquel ojo. Por eso él no puede pelear en un lugar donde no sea el Medio Oriente, específicamente en Estados Unidos, porque la comisión no lo permite. Entonces a él solo lo vamos a ver cada vez que la UFC vaya a Abu Dhabi, a Yas Island, donde alguna vez conocimos la Fight Island. Ahora, en este caso Shara Bullet se enfrenta a un armenio, a Armen Petrosyan, y creo que para empezar de frente a hablar un poquito de cómo se va a desarrollar esta pelea, es una pelea que probablemente le va a favorecer. Recordemos que estamos acá en las 185 libras y Shara Bullet, como les dije al inicio, es un peleador de que se dice va a ser un factor. Magomedov es un striker, tiene 14 victorias, de las cuales 11 han sido por nocaut y está invicto. Es uno de los 3 invictos que van a pelear en esta cartelera y es un striker la verdad que bastante bueno. En la UFC ya tiene 3 peleas. Primero peleó contra Bruno Silva, que se llevó una decisión unánime, luego contra otro brasilero, Antonio Tricoli, al cual me parece que finalizó por TKO en el tercer round, rodillazo y golpes, y en su última pelea, quizás la más difícil hasta ahora, ante el polaco Oleksiejczuk, y perdónenme si lo estoy pronunciando mal, mis amigos polacos, se llevó una decisión unánime donde quizás es la única de esas 3 peleas donde lo hemos visto realmente estar en problemas. De hecho, en ese evento se llevó la pelea de la noche y tuvo que recurrir a algo que no ha solido usar en lo que va de su carrera, no solo en la UFC, sino en general, que es a la lucha defensiva. Ahora, Shara Bullet es un striker, ya es un maestro del Muay Thai y del kickboxing. Una cosa particular que van a ver en Shara Bullet es la distribución de golpeo. Normalmente cuando nosotros vemos a un striker, y esto lo vamos a ver más adelante, por ejemplo cuando revisemos las estadísticas de Robert Whittaker, vamos a ver que la distribución por cabeza, tronco y piernas suele ser enfocada en una de estas 3 partes, dependiendo cuál es la preferencia del peleador en cuestión. Pero en este caso Shara Bullet tiene una distribución, yo diría, bastante atípica para las estadísticas que estamos acostumbrados a ver. De todos sus golpes significativos normalmente apunta el 47% a la cabeza, pero al cuerpo y a la pierna prácticamente 26.5% a cada uno de ellos. Es decir, es un peleador que te va a golpear a todas las partes del cuerpo dependiendo a las oportunidades que él encuentre. Y no es casualidad que una de sus armas principales sean las patadas, por eso es que te ataca mucho con leg kicks o con body kicks, incluso patadas giratorias al tronco. Ha usado poco el clinch, realmente a él le gusta mantener mucho el striking a distancia y por eso me parece que el rival que tiene le va a acomodar bastante. Al frente tiene un Armen Petrosyan que también es un striker, yo diría posiblemente es un striker de élite, pero que viene con un récord inferior, mientras que Shara Bullet viene con un 14-0, Armen Petrosyan viene con un 9-3. De esas 9 victorias tiene 6 por knockout y 3 por decisión. Entonces, como les decía, este es un duelo donde probablemente no vamos a ver nada en el piso. Petrosyan, como les dije, como maestro de Muay Thai, va a tener un estilo que va a tratar de competir de pie con Shara Bullet, ¿no? Va a apuntar probablemente a las leg kicks, como también hace el ruso. Va a tratar de conectar un poder de knockout y buscar probablemente
la finalización de pie, porque ninguno se ha caracterizado por llevar al takedown. De hecho, si vamos a los números, son bastante elocuentes. Veamos los golpes significativos. Ambos son strikers de volumen. Significativos conectados por minuto 6.88 para Shara Magomedov, 5.69 para Armen Petrosyan y recibidos 3.72 para el ruso, 2.90 para Petrosyan. ¿Esto qué nos dice? Petrosyan se defiende un poco mejor, pero Shara conecta más. Y en cuanto a grappling, pues la verdad no hay mucho que decir. Shara Bullet nunca ha intentado takedowns, pero tiene una defensa de takedown de 71%, mientras que su rival tiene 0.22 takedowns en promedio por 15 minutos y tiene una defensa de takedown malísima, pero en este caso no creo que le sirva. Entonces para mí la predicción va a ser una pelea de pie, va a ser una pelea de strikers, Muay Thai versus kickboxing y Muay Thai, y creo que esta es una pelea que se lleva Shara Bullet y se la va a llevar antes de que finalice el combate. Siguiente pelea, Magomed Ankalaev, el ruso, el que se dice es el rival que Alex Pereira, que Alex Poatan está evitando, se enfrenta al serbio, austriaco de raíces serbias, Aleksandar Rakic. A ver, acá hay un claro favorito, ¿no? Y es el ruso Magomed Ankalaev. No de casualidad es que las casas de apuestas estén pagando tan poco por un triunfo del ruso. Ankalaev viene con un récord de 19-1. De hecho, esa única derrota que tiene es la primera pelea que tuvo en la UFC cuando fue sometido por Paul Craig casi al final de su pelea. Pero de ahí ha entrado en una racha impresionante. En ese entonces tenía un récord de 8-1 y llegó hasta la pelea por el campeonato con Jan Blachowicz con un récord de 17-1, es decir, hiló 8 victorias ante rivales no tan conocidos quizás como el brasileño Abreu o el polaco Prachino, pero sí ha tenido otros nombres más conocidos como Kutelava en 2 oportunidades, Nikita Krylov, Volkan Ozdemir, Thiago Santos o Anthony Smith. ¿Cuál es el problema de Magomed Ankalaev? Es que Dana White lo detesta, por eso es que no le da muchas oportunidades, y además parece que hay un tema por el cual Ankalaev solo puede pelear en el Medio Oriente. Si bien Ankalaev venía con un récord impresionante, en sus últimas 3 peleas solo ha ganado 1, y es que ha perdido sino que ha tenido 2 resultados la verdad extrañísimos. En esa pelea que yo les comentaba por el campeonato de las 205 libras, el peso semipesado, tiene un empate contra Jan Blachowicz en una pelea que de verdad todos esperábamos que él gane. Ankalaev es un maestro de sambo, aparte de ser un striker bastante bueno, es un maestro de sambo, y probablemente en la UFC y específicamente en una división como las 205 libras, ese es un factor diferencial importantísimo, pero que el ruso no suele utilizar. Contra Blachowicz esperó hasta que el polaco le reviente las piernas para recién empezar a llevarlo al piso, y a pesar que tuvo rounds dominantes, ya ante los jueces no llegó a llevarse la decisión, y por eso es que tiene un empate. Dana White desde ahí prácticamente decidió no volver a darle otra oportunidad, lo puso enfrente de un Johnny Walker que venía con un récord, no diría bueno, pero digamos con una racha importante de victorias, me parece que 2 o 3, y tienen un no contest, es decir, una pelea sin resultado, porque Ankalaev sin querer conecta un rodillazo ilegal, Johnny Walker no puede continuar y la pelea se da por terminada, y es por eso que tienen que volver a poner a Ankalaev contra Johnny Walker, y esta vez sí le gana en el segundo round por TKO, y a partir de ahí es que Ankalaev ha estado esperando la oportunidad contra Poatan Pereira. Recordemos que este último triunfo contra el brasilero Walker fue en enero del 2024 y recién en octubre va a pelear, pero contra Aleksandar Rakic. Rakic por su parte está en una situación complicada. De sus últimas 4 peleas ha perdido 2 y ha perdido las 2 últimas. Rakic venía también con una racha impresionante hasta que noquea a Jimmy Manuwa vía una head kick impresionante allá por el 2019, pero luego entra en una situación complicada. Primero pierde contra Volkan Ozdemir en el mismo 2019, luego le gana a Anthony Smith, le gana a Thiago Santos, y estamos hablando acá del 2021, y pierde contra Jan Blachowicz, nombre en común que tiene con su rival ruso, pero no pierde por TKO o por sumisión, sino pierde por lesión, en una pelea que el polaco había empezado a ganar, pero que ya Rakic le estaba dando la vuelta, se termina lesionando. Y en el UFC 300 contra Jiri Prochazka, en lo que fue el main event de las preliminares, que para mí la que debió ser la pelea de la noche, termina cayendo noqueado, TKO le han dado en el segundo round ante el checo Jiri Prochazka, y Rakic en esa pelea se lució, tuvo un game plan impresionante, logró mantener la distancia, conectó a Prochazka con golpes poderosísimos, incluso con buenas patadas al tronco, pero Prochazka presionó hasta que encontró la quijada de Rakic y de ahí no lo perdonó. Y ahora tiene un rival complicadísimo entre Magomed Ankalaev. ¿Cuáles son los estilos? Como les dije, el ruso Magomed es un striker sólido, no diré un striker de élite, tira algunas patadas, pero sobre todo su boxeo es lo que más suele utilizar, pero su ventaja siempre está en el sambo cuando trata de utilizar el takedown, no solo para conseguir el takedown en la primera, sino para cortar la distancia y a partir de ahí buscar el grappling.
grappling. Por su parte, Alexander Rakic es un striker que, si bien tiene takedowns, lo que más le caracteriza son las patadas. Su boxeo no es tan bueno, de hecho su defensa de golpes tampoco es tan buena, pero tiene patadas poderosísimas y tiene muchísimo alcance en las piernas. Como le decía, un buen ejemplo es este knockout contra Jimmy Manuwa. Si vamos a los números, también creo que nos vamos a dar cuenta de los estilos. Primero que nada, veamos el tamaño, el tail of the tape. Estamos hablando de dos peleadores muy grandes. Magomed Ankalaev 6'3", o sea, estás hablando sobre más o menos 1,91 m, y Alexander Rakic 6'4", prácticamente 1,95 m, con una ventaja de alcance para Rakic. Si Rakic usara mejor su jab, que de hecho ha dado indicios en el UFC 300 en esta pelea contra Prochazka de que lo puede hacer, podría plantear una pelea interesante, pero normalmente no lo hace. Se suele desordenar y suele caer en las patadas, que son su arma principal, pero que también es un tipo de golpeo que no te permite mantener la distancia. Vamos a los golpes significativos y acá está claro, no son peleadores muy agresivos. 3.64 golpes significativos por minuto para Ankalaev, 4.26 para Rakic. Y en el takedown, mira, promedio por 15 minutos Rakic tiene menos de 1 y Ankalaev tiene 1. Y una efectividad de takedown de parte del ruso 31%. Entonces, no son números quizás que hablan de un gran peleador de sambo, pero creo que es porque Ankalaev normalmente busca el takedown más que nada para cortar la distancia, y cuando desea llevar la pelea al piso, a partir de acortar la distancia busca 1, 2, 3 takedowns y ahí lo consigue. El problema en esta pelea quizás es que Rakic tiene una defensa de takedown bastante buena, 86%. Pero bueno, ¿cómo se va a desarrollar la pelea? Creo que mucho de cómo se desarrolla la pelea va a depender de lo que quiera hacer Magomed Ankalaev. Rakic podría aprovechar su ventaja de alcance, pero como les dije, no creo que lo haga. Y en el caso del ruso, me parece que si empieza a presionar con el boxeo, algo así como lo que hizo Prochazka, y a partir de ahí trata de encontrar la quijada de Rakic, que está un poco gastada, o de buscar el takedown, se puede llevar la victoria. Y de hecho, acá voy a hacer mi predicción. Yo no creo que Ankalaev necesite ir a las tarjetas de los jueces. Me parece que está en total capacidad de llevarse la pelea vía TKO sumisión. Pues creo que un TKO sobre todo, y esa va a ser mi predicción. Ankalaev gana, pero no por TKO. Ankalaev gana por decisión unánime. La siguiente pelea de la cartelera principal, y creo que es una pelea que aparece a estas alturas casi detrás del main event, dado que perdimos la de Ciryl Gane contra Alexander Volkov. Lerone Murphy contra Dan Ige. A ver, primero, para los que no conocen la historia de Lerone Murphy, es un sobreviviente. Hace algunos años Lerone Murphy recibió 3 balazos en la cara y en el cuello. Estuvo en cuidados intensivos por una semana y finalmente logró sobrevivir y hacer una carrera de pelea, pero no sin tener algunos rezagos. No solo hablo de las cicatrices, sino que tiene un pedazo de bala hasta el día de hoy incrustado en la lengua. Pero bueno, Lerone Murphy se enfrenta a Dan Ige. Para Murphy es una pelea que le puede significar un antes y un después en su carrera. No tanto en cuanto a rankings, porque en rankings están ambos bastante similar en el peso pluma, sino porque quizás es el primer nombre conocido que Murphy se va a enfrentar. Murphy viene invicto, viene con un récord de 14-0 y es un peleador relativamente alto para la división de peso pluma, 1,75 m. Viene con una racha importante, ¿no? Le ha ganado a Ramos, a Mirkani, a Santos, pero quizás el nombre más importante que tiene hasta la fecha es Edson Barboza. Ahora, ustedes me dirán, ¿Edson Barboza es un nombre más grande que Ige? En general yo diría que sí, pero creo que dado que Ige ganó bastante notoriedad con la última pelea que tuvo, aceptándola con una antelación de horas ante Diego López, está un poquito por encima hoy día del brasilero. Murphy es un peleador bastante versátil, tiene 7 victorias por knockout y 6 finalizaciones dentro del primer round, pero también tiene una estadística importante en cuanto a takedowns. Si bien no es que intenta mucho, su promedio cada 15 minutos es de 1.59, su efectividad de takedown está por encima del 50%. Por el lado de Ige tenemos, yo diría ya a un veterano de la categoría, viene con un récord de 18-8. Recuerdo, como les comentaba, su última pelea fue contra Diego López en una pelea de peso acordado que terminó perdiendo, y antes tenía una victoria contra Arthur Fili, y antes de eso había perdido contra Bryce Mitchell. Entonces viene, digamos, como hilando triunfos y derrotas. Dan Ige es más pequeño que Lerone Murphy, pero quizás lo que tiene el estadounidense que no tiene Murphy el inglés es el jiu-jitsu. Dan Ige es cinturón negro de jiu-jitsu, mientras que Murphy es cinturón azul. Esta pelea creo que es peligrosa para ambos, ¿no? Murphy, si decide llevar al piso, probablemente lo va a poder hacer. Ige no es que sea caracterizado por tener una gran efectividad de defensa de takedown. O sea, sí, vemos los números, se dice 59, pero en general cuando lo sorprenden con strike, como probablemente buscaría Murphy un derribo, lo logran llevar al piso, pero ahí Ige puede ser peligroso con su jiu-jitsu. Yo creo que es una pelea que predominantemente se va a dar de pie, y me parece que Murphy va a buscar el knockout rápido y me la juego. Yo creo que Murphy finaliza vía strikes en el segundo round. Y ahora sí, vamos al common main event. Robert Whittaker, el australiano de Reaper, se enfrenta a Khamzat Chimaev.
A ver, ¿qué podemos decir? Primero de Whittaker, ¿qué más podemos decir de Whittaker que no hayamos dicho en los breakdowns de él en el canal? Whittaker ya a estas alturas es un veterano de la categoría, a pesar de no ser un peleador, hablando en términos de edad, que tú podrías considerar mayor. Whittaker tiene 33 años, es de 1990, está próximo a cumplir los 34, de hecho, en diciembre, si no me equivoco. Tiene un récord de 26-7, es decir, 33 peleas profesionales de MMA. De esas 26 victorias, tiene 10 por nocaut, 5 por sumisión y 11 por decisión. Es decir, estás hablando de un peleador bastante versátil. Y lo más impresionante de Whittaker son los nombres que tiene en su haber. Whittaker ha peleado, creo, con la creme de la división. Ha peleado con Uriah Hall en un momento donde el jamaiquino se decía que era un prospecto. Ha peleado contra Derek Brunson, contra Jacare Souza cuando se decía que este era potencialmente un campeón. 2 veces contra Yoel Romero en 2 triunfos impresionantes. Luego pierde el título con Adesanya, pero ha peleado de ahí con Darren Till, que probablemente iba a ser un contendor al título. Jared Cannonier, Kelvin Gastelum, vuelve a perder con Adesanya en una pelea bastante controversial que para mí el australiano se llevó. Le ponen a Marvin Vettori, le gana, sorprendentemente pierde con Dricus du Plessis y ahora viene con 2 victorias consecutivas Paulo Costa y contra Ikram Aliskerov, que fue un rival de última hora porque Chimaev cancela la pelea, estamos hablando en junio, y Whittaker recibe a Aliskerov que todos decían probablemente lo podía finalizar y lo noquea en un round, en menos de 2 minutos, impresionante. La verdad que el australiano hace tiempo se debería haber merecido una nueva oportunidad titular, pero ha tenido mala suerte porque, como les decía, en esta segunda pelea contra Adesanya no le dan la decisión y luego el único peleador que no se llama Adesanya que le ha ganado, que es Dricus du Plessis, se convierte en campeón. Y yo dudo mucho que Dricus du Plessis tenga muchas ganas de darle una oportunidad titular a Robert Whittaker. Y enfrente tiene ahora a uno de los prospectos más emocionantes de la UFC, pero que últimamente viene de capa caída, Khamzat Chimaev. Recordemos cómo es que aparece el ruso por la organización. Era la época pandémica cuando se peleaba en Fight Island en Abu Dhabi, donde vamos a pelear en esta oportunidad, y Chimaev hace su debut el 16 de julio del 2020. Luego, menos de 10 días después, o quizás 10 días después, vuelve a pelear, gana, la primera la gana por sumisión, luego gana por TKO, y menos de 2 meses después vuelve a pelear, en 2 categorías incluso, peleó en welter y en medio. Ahí Chimaev se hizo famosísimo, luego tuvo muchísimos problemas por COVID y vuelve ya en el 2021 con un triunfo impresionante ante el chino Li Jingliang, donde acuérdense cómo Chimaev lo carga por toda la jaula, lo pone enfrente de Dana White y empieza a conversar con Dana White mientras buscaba la sumisión. De ahí se enfrenta al primer nombre importante de su carrera, Gilbert Burns, en una pelea que estuvo a punto de perder. Burns logró resistir todo el embate del grappling de Chimaev y lo llevó a una lucha al palo y palo donde Chimaev cayó al piso y me parece que fue salvado por la campana en el segundo round. Finalmente se lleva la decisión. Enfrenta a Kevin Holland en una pelea que se dio medio sin planificar por la verdad por todo el peso que le faltó dar a Chimaev, y de ahí en 185 libras se enfrenta a Kamaru Usman en una decisión mayoritaria, en una pelea que no fue buena. De hecho, para varios especialistas, Usman se debió llevar la decisión y desde ahí, desde octubre del año pasado, no se le ha visto a ver. Es decir, está peleando por primera vez en un año. En los últimos 3 años ha peleado 2 veces, esta va a ser la tercera. ¿Qué podemos decir de cómo se va a desarrollar la pelea? Chimaev va a hacer lo que hace Chimaev. Va a ir y va a buscar el takedown inmediatamente y va a tratar de posicionarse para lograr someter al australiano. Ahora, el problema para Chimaev es que enfrente tiene a Robert Whittaker, que es quizás uno de los peleadores más completos de la historia de la categoría y tiene una defensa de takedown impresionante. Vamos a los números y vamos de frente a la parte de grappling. Chimaev, como les dije, va a buscar el takedown, por eso ahí vemos prácticamente 4 takedowns en promedio cada 15 minutos, pero vean la defensa de takedown de Whittaker, 82%, y piensen en los nombres que les he dicho, donde incluye un campeón olímpico como Yoel Romero, está Dricus du Plessis, está Marvin Vettori incluso, que también es un luchador, no de la categoría de Chimaev, pero digamos que también es un luchador. Esta pelea para mí se va a decidir en el primer round, no tanto porque la pelea va a finalizar en el primer round, sino porque si Chimaev va a ganar en el primer round y lo va a hacer llevando a Whittaker al piso y sometiéndolo rápido. Si el australiano defiende los takedowns o cae al piso pero logra ponerse de pie rápidamente como es su costumbre y en un scramble buscar una posición ventajosa, Chimaev creo que se va a quedar sin cardio y en el segundo y tercer round va a empezar a hacer una pelea que va a favorecer mucho al australiano, porque de pie, por más que puede ser que Bors tiene más poder de knockout, es Robert Whittaker el mejor striker. Tiene el blitz que lo caracteriza de karate, unas estancias rápidas, las piernas bien abiertas, mucha velocidad para atacar con un jab, con un recto, con las patadas. Creo que de pie no hay mucho que hacer para Chimaev. Entonces la pelea se va a decidir ahí. Ahora es una predicción bastante difícil. Yo me la voy a jugar por Robert Whittaker, pero esta es una pelea donde yo les digo no apuesten, porque Chimaev perfectamente puede llevársela en el primer round. Y ahora sí, vamos al main event, la pelea más esperada de esta cartelera. Ilia Topuria defiende el campeonato de peso pluma ante Max Holloway. La
La verdad que esta es una pelea que todos hemos estado esperando hace tiempo, y especialmente después de la performance de Holloway, el hawaiano que viene a retar al georgiano en el UFC 300. Topuria es el tercer peleador invicto que se va a ver en esta cartelera. Viene con un récord de 15-0, un récord perfecto, y habiendo tenido ya rivales bastante buenos. En sus 15 peleas ha logrado 5 knockouts, 8 sumisiones y 2 decisiones. Y creo que esto es algo de lo que no se está hablando mucho. Cuando se menciona a Topuria se dice su poder de knockout, se dice la brutalidad con la que noqueó a Volkanovski, el daño que le hizo a Josh Emmett, pero creo que se ha dejado de pensar mucho en que tiene 8 sumisiones, tiene más sumisiones que knockouts, y creo que eso es impresionante. Topuria tiene acá la oportunidad de hacer historia. A ver, tiene nombres importantísimos, ¿no? Como el mismo Josh Emmett, Bryce Mitchell, pero en su última pelea noqueó a Alexander Volkanovski, que es para muchos el mejor peso pluma de la historia, y definitivamente es uno de los 3 mejores peso plumas de la historia, junto con José Aldo y Max Holloway. Y en este evento tiene la oportunidad de enfrentarse y de ganar a otro del que se dice que es mejor peso pluma de la historia, el hawaiano Max Holloway. El juego de Topuria ya lo conocemos, tiene muchísimo poder de knockout y también una sapiencia en jiu-jitsu impresionante. Topuria es un peleador que le gusta empezar a cortar los ángulos, entra y sale para tratar de que su rival dé un golpe, y a partir de ahí busca el espacio. Esto se lo hemos visto hacerlo muy bien contra Josh Emmett, contra Bryce Mitchell también, y lo hizo especialmente bien contra Alexander Volkanovski. Topuria es muy rápido y tiene mucho poder, pero quizás la mayor virtud que tiene es su juego de pies, porque le permite entrar y salir y buscar sus espacios. Y una vez que Topuria te empieza a atacar, te ataca con todas sus fuerzas. Topuria no busca, como hacen otros peleadores, el toque para medir ni nada. Topuria de frente te trata de sacar la cabeza. Ahora, delante de él tiene un Max Holloway que probablemente es el peleador con más trayectoria que se ha enfrentado, incluso por encima de Volkanovski. Recordemos que Holloway gana el título ante un José Aldo que en ese momento era el indiscutible mejor peso pluma de la historia. Luego ha peleado contra Brian Ortega, subió de categoría para pelear contra Dustin Poirier, contra Frankie Edgar, y de ahí termina perdiendo el título ante Alex Volkanovski. Pero igual se ha llevado grandes triunfos ante Calvin Kattar, Yair Rodríguez, Arnold Allen, Korean Zombie, sobre todo en el UFC 300 contra Justin Gaethje en un knockout impresionante a los 4 minutos y 59 segundos del quinto round. Pero para mí hay una cosa muy importante. Esta pelea, que es la que ha dejado a todos impresionados con Max Holloway, aquella contra Justin Gaethje, se da en las 155 libras, en el peso ligero, donde Max Holloway finalmente demuestra que tiene poder de knockout. Pero en las 145 libras, que es donde va a pelear ahora, Holloway no tiene poder de knockout. Por eso es que es un striker de volumen. Y creo que ahí hay una ventaja importante para el español georgiano. Holloway, quizás de manera similar a Topuria, tiene un excelente juego de pies y también le gusta que su rival busque la oportunidad, pisa adelante, retrocede, deja que falle el rival y a partir de ahí busca el conectar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Holloway te empieza a abrumar con volumen. Como no tiene poder de knockout, te conecta un recto, un jab, un recto, quiero decir, gancho al tronco, gancho a la cabeza, uppercut, y puede hilar combinaciones. Yo he visto en algunos videos de hasta 20-30 golpes seguidos. Y no les digo, me parece que la más larga que vi fue de 40 golpes seguidos. Holloway te va a pegar sin parar, pero la manera en la que se detiene a Holloway es como lo detuvo en su momento Dustin Poirier, como lo detuvo en su momento también Alex Volkanovski, que es con poder. Incluso Gaethje, en la pelea que pierde, una pelea que le fue bastante mal, cuando logró conectar con poder a Holloway, Holloway retrocedió. Entonces este es un duelo donde el poder de Topuria es quizás el factor X de la pelea. Ahora, se enfrenta el poder más grande hoy en día de la división versus la mejor quijada, que es la quijada de Holloway. Holloway ha recibido topetazos del mismísimo Poirier, de Gaethje, etc., y no ha caído. Si Topuria noquea a Holloway, va a ser una cosa impresionante, y para mí haría que Topuria sea el peleador del año, incluso por encima del mismísimo Poatan. ¿Cómo yo veo que se desarrolla la pelea? Me parece que los dos van a tratar de buscar el centro del octágono, y la primera batalla va a ser por quién controla. Si es Topuria el que controla el centro y logra hacer retroceder a Holloway, podemos ver una pelea muy similar a aquel tercer enfrentamiento del hawaiano contra Volkanovski, donde nunca lo encontró y Volkanovski cada vez que lo conectaba le hacía muchísimo más daño. Topuria, quizás un arma que puede implementar que no ha utilizado mucho son las leg kicks. Ya sabemos que Holloway no chequea muchas leg kicks, no es algo que le caracteriza y es una oportunidad para un Topuria que no suele tirar muchas, pero que quizás aquí lo tendría que pensar. Si Holloway es quien logra presionar a Topuria y abrumarlo con volumen, va a tener que tener cuidado porque Topuria va a responder con poder, incluso si está retrocediendo, y ahí va a ser importante que Holloway empiece a mezclar. Yo creo que golpes al tronco y la cabeza pueden ser, pero como les digo, la primera parte importante va a ser quién toma el centro del octágono. Luego hay una decisión: ¿quiere Topuria ir al piso con Holloway
sí o no. Me parece que ahí hay otra decisión importante en cómo se va a desarrollar la pelea. El primer enfrentamiento del combate va a ser, como les decía, quién controla el centro del octágono, y la segunda va a ser si es que Topuria decide ir al piso o no, y si es que logra ir al piso. Para esto vamos a ver los números. Miren, golpes significativos, como les dije, miren a Holloway, 7.17 golpes significativos conectados por minuto en promedio, es impresionante, y Topuria más de 4, lo cual es bastante bueno. Pero vamos al grappling. Topuria tiene casi 2 takedowns en promedio por 15 minutos, mientras que Holloway 0.25, es decir, Holloway no va a querer ir al takedown con Topuria. Además, como les dije, Topuria tiene 8 sumisiones, pero la defensa de takedown de ambos es muy buena. Topuria sobre el 90% y Holloway con 84. Entonces, para mí ahí, si Topuria decide ir al piso, no es algo que yo crea que va a intentar inicialmente, pero si la pelea se le complica, creo que ahí tiene un recurso importantísimo, porque si logra llevarlo al piso, si logra superar ese 84%, se va a encontrar en un entorno donde, más allá de que Holloway tiene un buen jiu-jitsu, me parece que ahí Topuria lo supera. No de casualidad tiene los pergaminos que tiene, y no de casualidad tiene más sometimientos que knockouts. Yo sé, la calidad de los rivales de Topuria, por lo mismo que es campeón recientemente, es poca, pero de todas maneras hay que someter 8 veces a tus rivales, ¿no? Y para mí ahí están las claves. 1, el control del octágono. 2, si Holloway logra implementar su volumen o Topuria su poder. Y 3, si Topuria logra llevar al piso a Holloway. Lo que yo les digo es esto, ¿eh? En una pelea a 5 rounds completos, la decisión se la va a terminar llevando Holloway, porque Holloway tiene un cardio impresionante y nosotros nunca hemos visto a Topuria llegar con un peleador de este tipo al round 5. Sí, yo sé, con Josh Emmett ha llegado al round 5, pero Josh Emmett tiene poquísimo cardio. De hecho, los últimos minutos del combate fue más que nada un golpe de boxeo para un saco de arena para Topuria, quiero decir, donde se dedicó a recibir golpes nada más. Pero Holloway no se va a cansar, va a poder presionar y poder intentar algo como hizo en las 2 peleas con Aldo: dejar que Topuria ataque, que se canse y empezar a presionar a partir del tercer round. Es una pelea parejísima, para mí candidata a ser la pelea del año, porque tenemos a 2 rivales de élite, pero me la voy a jugar. Si bien Holloway fue impresionante en el UFC 300, creo que en las 145 libras es diferente, y Topuria tiene poder y sobre todo una técnica de boxeo que no es la misma de Justin Gaethje para lastimar a Holloway. Así que Ilia Topuria va a lastimar a Max Holloway, no lo va a poder noquear, pero lo lleva al piso y lo somete en el tercer round. Y bueno, eso es todo por hoy. Recuerda, si te gustó, si has llegado hasta acá, comparte, suscríbete, comenta y nos vemos la próxima. Chao, chao.